Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es el proceso mediante el cual Jesucristo limpia nuestra culpabilidad del pecado. Esta es una de las doctrinas más importantes del Evangelio. Sobre este tema trataremos en esta mañana. Pero antes de iniciar con la exposición del mensaje de la palabra de Dios que tenemos para hoy, acompáñanos en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada De tal manera me amó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré.
seguiré. Señor, yo te seguiré con mi alma, mente, corazón. Gracias por habernos acompañado en un momento de alabanza. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo, titulado La justificación en Cristo. Pero antes, únete a nosotros en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana porque nos permites compartir tu mensaje a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, por nuestro país, para que tanto la situación de la pandemia como las dificultades políticas se vayan resolviendo. Padre Celestial, en esta mañana, instrúyenos en tu palabra. Ayúdanos a poder comprender la importancia de esta doctrina de la justificación, que es esencial para nuestra salvación. Permite, Señor, que aquellas personas que todavía aún no te conocen puedan comprender en esa promesa de la justificación la solución al problema más importante de la humanidad, que es el pecado, y también a través de esta justificación puedan acceder a tu presencia y a su salvación. Gracias, Padre, te pedimos todo esto en el bendito nombre de Cristo. Amén y amén. La doctrina más distintiva de la fe evangélica es la justificación por la fe. No hay ninguna otra religión en el mundo que tenga semejante enseñanza. No solo es una doctrina distintiva, sino que viene a ser la única solución para el problema más importante de la humanidad, su propia injusticia y la ruptura de su relación con el Creador. La justificación por fe es el camino que Dios ha puesto para establecer de nuevo paz entre Él, entre Dios y sus criaturas, nosotros. Es el corazón del Evangelio, la buena noticia de la Biblia. Una definición breve de justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. La justificación sucede cuando Dios declara a quien ponga su fe en Cristo como alguien justo. Es decir, Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Porque nosotros éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos, es decir, sin culpa. A pesar de la importancia de la justificación, muchos cristianos no logran articular claramente esta doctrina. En esta prédica daremos una breve y sencilla explicación acerca de la justificación según el testimonio bíblico, con el fin de poder ayudarnos a entender mejor esta verdad y aplicarla a nuestra vida. Revisemos entonces algunos de los aspectos de la justificación. El primer aspecto: el origen. Somos justificados por Dios. Está escrito en Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿De qué justicia está hablando el apóstol Pablo aquí en la carta o en la epístola a los romanos? De la justicia que Dios mismo provee. Cristo ha llegado a ser nuestra justicia. Es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es el que provee esta justicia. No es algo que usted o yo podamos hacer, sino más bien algo que Dios nos ha provisto para nosotros. Es una justicia que Dios demanda,
pero que también Él la suple, Él la da, Él la provee. Esta justicia no se puede obtener haciendo algo o guardando ciertas reglas, guardando ciertos mandamientos. Ni siquiera las leyes de Dios, que, para empezar, tampoco son fáciles de cumplir para nosotros. Dios no nos puede salvar por medio de la ley, por la sencilla razón de que no la podemos cumplir. No se puede estar a la altura de esa ley. Y por eso es que Dios no puede aceptar algo imperfecto y ni usted ni yo podemos proveer esa perfección. Es por eso que Dios no nos salva por medio de la ley. La frase en este versículo que nos dice, testificada por la ley y por los profetas, significa que la ley dio testimonio que los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de la venida de Cristo, de su muerte y su resurrección. La ley y los profetas testificaron de esta justicia que Dios proveería a través de nuestro Señor Cristo Jesús. Hay algunos que piensan que la gracia de Dios tiene que descender en gran medida para alcanzar a los peores pecadores, pero en menor medida para llegar a los otros que no son tan malos. Pero, en realidad, es necesario que la gracia de Dios llegue bien hasta el fondo para que nos alcance a todos. Cada uno de nosotros está completamente perdido fuera de Cristo. O uno está absolutamente salvado en Cristo o está completamente fuera de Cristo. Todos nosotros necesitamos la justicia de Jesús. No hay diferencias entre los seres humanos. No hay tal cosa como un término medio o un más o menos. Todos somos culpables ante Dios. El segundo aspecto de la justificación. La fuente. Somos justificados por gracia. Veamos lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Algunos más que otros. Y hay quienes han llegado mucho más lejos en su maldad. Pero ninguno puede llegar hasta la gloriosa presencia de Dios, porque todos somos pecadores. Nunca podremos alcanzarla por nuestros propios medios, pero Dios nos ha provisto de una justicia en Cristo para todos nosotros. Eso es lo que Dios nos ha dado y que debemos de aprovechar. Y es por medio de la redención, la liberación que hay en Cristo Jesús. La redención siempre está ligada a la gracia de Dios. La razón por la cual Dios nos puede salvar hoy es simplemente porque Cristo nos redimió, nos justificó. Él pagó el precio. Él murió en la cruz para hacer provisión de esa gracia a todos. La justificación por gracia entonces es mucho más que la sustracción de nuestros pecados. Se añade a esta el perdón de ellos. Es la adición de la justicia de Cristo. En otras palabras, no somos meramente restaurados a la posición que teníamos o que tenían Adán y Eva antes de su caída, sino que ahora somos colocados en Cristo, donde permaneceremos para siempre, por toda la eternidad, como hijos de Dios para aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Como hemos podido ver, no hay nada en nosotros que podamos hacer para merecer la gracia de Dios, aparte de nuestra gran necesidad. Somos justificados sin causa, como un regalo, es por gracia. Y esto quiere decir que no hay ningún mérito de nuestra parte. Y la gracia es un favor inmerecido de Dios, que te lo ha dado como regalo, te lo ha dado como algo ofrecido por su amor. La gracia de Dios es amor infinito, operando por medio del infinito sacrificio de Cristo. Y es una libertad infinita, libre de restricciones temporales ejercidas por la ley. De modo que hoy un Dios santo
puede tender su mano hacia nosotros y suplir nuestras necesidades. Es maravilloso saber que un Dios santo es libre para salvar a aquellos que confíen en Cristo. El tercer aspecto de la justificación. La base. Somos justificados por sangre. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La obra de Jesucristo por nosotros, ser justificados por su sangre, abarca el hecho más glorioso y trascendental de toda la humanidad. Tener fe en Cristo es tener fe en su sangre, es decir, tener fe en que entregó su vida, que murió como sacrificio por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. Hemos sido justificados por su sangre derramada en la cruz. Esta justificación nos salva del castigo de Dios, porque Cristo murió en nuestro lugar. La fe que salva es la fe que se enfoca en la persona de Cristo, particularmente en su muerte, porque su muerte fue una muerte expiatoria, no fue una muerte cualquiera. Algunos piensan que sus buenas obras los pueden salvar o los pueden justificar, pero para ser justificados por nuestras obras, nuestra justicia debe ser también perfecta delante de Dios, conforme a toda su ley. No puede haber entonces ninguna falla en ella. Deben ser perfectas y concordar desde todo punto de vista con la ley de Dios. El problema es que, aunque nuestras buenas obras pudieran estar presentes en nuestras vidas, estas obras van a estar manchadas por el pecado. Podremos llevar correctamente las responsabilidades del hogar, ser excelentes trabajadores y aún participar en las obras sociales que beneficien a los más necesitados. Pero siempre vamos a cometer pecado, porque nuestra naturaleza es pecadora. Nuestros buenos pensamientos vienen contaminados del pecado, de nuestro corazón, y lo que hagamos de allí en adelante ya es contrario a la ley de Dios, ya es pecado, y merece el castigo del pecado, que de acuerdo a la Biblia es la muerte espiritual. La Biblia habla de buenas obras, como aquellas que son conforme a la ley de Dios, para beneficio del prójimo y para la gloria de Dios. Normalmente rompemos uno de estos tres requisitos, de tal manera que nuestras buenas obras no merecen nada de parte de Dios, ni en esta vida ni en la futura, porque aún estas obras pueden estar contaminadas por el pecado. Por tanto, no podemos ser justificados por nuestras obras, no podemos ser justificados por nuestro aparente buen proceder. De manera que solo podemos ser justificados por la sangre de Cristo, por causa de la gracia de Dios. Así que, por la gracia de Dios, aun cuando estamos perdidos en el pecado delante de Dios, con nuestra conciencia acusándonos gravemente y sin haber hecho ninguna obra de justicia para Él, al contrario, todas nuestras obras son impuras en su presencia. Y es por eso que Dios envió a su unigénito amado, a Jesucristo, para que cumpliera con las obras de justicia que toda la raza humana no podía cumplir, y derramar su sangre en la cruz por nosotros, para pagar por todos y cada uno de nuestros pecados, es decir, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros que nosotros estamos cometiendo. Y es por eso que Dios descargó toda su ira en Cristo, a quien imputó todos nuestros pecados y ofensas que hayamos cometido contra Él y contra el prójimo. Y a nosotros nos imputa o nos asigna la perfecta satisfacción, la perfecta justicia, la perfecta santidad de Cristo. Dios no nos mira como pecadores, es más,
Nos mira a través de Cristo como si nosotros mismos, como cada uno de nosotros, hubiésemos cumplido aquella perfecta obediencia que no pudieron cumplir Adán y Eva en el Edén. Y por ende, nadie de la raza humana desde ese momento hasta que Jesucristo vino a nuestro rescate, pudo cumplir la ley. Hasta ahora tampoco. Solo somos justificados por su sangre, por la sangre de Jesucristo. El cuarto aspecto de la justificación. El proceso. Somos justificados por la resurrección. Revisemos lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quisiera. Justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. El apóstol Pablo nos dijo que los creyentes estarán y permanecerán a salvo de la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo. Dios nos salvó en el pasado de la pena del pecado y constantemente nos salva en el presente del poder del pecado, y nos salvará también en el futuro de la presencia de este pecado. Somos salvos por la gracia y vivimos nuestra existencia actual por la gracia de Dios, y en la eternidad estaremos en el cielo también por la gracia de Dios por toda la eternidad. La muerte que vivió Jesús representa la muerte en la que vivíamos espiritualmente, apartados de Dios por nuestros pecados. Ya que Él mismo se hizo maldición por nuestros pecados y los llevó en la cruz, para poder darnos vida en su resurrección, en la cual se completó la muerte de nuestro yo y la muerte de nuestra naturaleza del pecado, la cual se lleva a cabo durante nuestra existencia luego de recibir esta justificación en Cristo. Al recibir a Cristo por fe y tomar su fe como la nuestra, somos justificados en su obra. Y el quinto aspecto de la justificación, el principio. Somos justificados por fe. Está escrito en Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La frase justificados pues por fe se refiere al acto de fe que tiene lugar en el momento que confiamos en Cristo. Así que, en primer lugar, vamos a tener paz. Es maravilloso tener a alguien a quien acudir y con quien poder hablar acerca de uno mismo, de los seres queridos, de amigos y de los problemas de la vida. El Hijo de Dios puede dirigirse al Padre Celestial en cualquier momento y Él escuchará y contestará nuestras oraciones. Claro que eso no quiere decir que Dios siempre contestará las oraciones de la manera en que nosotros queremos que sean contestadas, pero siempre nos oye y demuestra que Él es un buen Padre celestial,
diciendo que no a alguna petición nuestra cuando no nos convenga. Dios responderá de acuerdo con su voluntad y no según la nuestra. Así que, por la fe, tenemos acceso en base a la gracia que nos ha colocado en el lugar de hijos de Dios para quienes han aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, no solamente huyó de Dios, sino también se halló distanciado de la vida de Dios, sin la capacidad ni la inclinación para volverse a Él. Y Dios tuvo que alejarse del hombre. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, Dios se volvió. Y entonces el Dios Santo, con sus brazos extendidos, le fue posible decirle al pecador perdido que él, este pecador, puede ir a la presencia de Dios. A manera de conclusión, la justificación por la fe es la clave para la vida cristiana, porque le da al creyente el derecho legal de participar en las bendiciones celestiales, incluyendo la obra santificadora del Espíritu Santo. La justificación por la fe es también el motor que impulsa a la fidelidad a Dios porque garantiza ser aceptado por Él, lo cual libera al creyente para obedecerle radicalmente, incluso arriesgando su vida, confiando que Dios estará siempre con él y obrará todo para el bien del creyente. Finalmente, la justificación por la fe provee el patrón para la vida cristiana, porque en ella Dios muestra su misericordia y generosidad, lo cual motiva a sí mismo al creyente a mostrar su misericordia y generosidad hacia el prójimo, hacia los demás. Gloria a Dios por la justificación por gracia en Cristo Jesús. Muchas gracias por tu atención. Ahora, antes de despedirnos, acompáñanos nuevamente en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Comprado por sangre por Cristo. Gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy.
Hermanos y amigos, hoy hemos visto entonces una de las doctrinas más importantes de la fe evangélica, el de la justificación. A través de la justificación, que es una parte también o uno de los componentes de la salvación, nosotros somos limpios del pecado. Nosotros, los seres humanos, hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Y por culpa de ese pecado, nosotros no podemos estar ante la presencia de Dios. Y el castigo del pecado es la muerte. Pero, a través de la obra redentora de Jesús, por su sangre derramada en la cruz, nosotros somos justificados, es decir, somos limpiados del pecado delante de nuestro Dios. Y así podemos tener el acceso a la presencia ante Él y a la salvación. Gracias por tu atención y ahora, antes de irnos, te pido que nos acompañes en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tus cuidados y las provisiones para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que tú obres esa justificación y la salvación en aquellas personas que aún no te conocen. Quizás alguna persona en este momento que está escuchando este mensaje aún todavía no ha tomado esa decisión de aceptar a Jesús como su Salvador. Toca su corazón, Señor. Toca su mente para que pueda comprender la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Para aquellos, Señor, que ya te conocen, sigue procurando de que esa fe y confianza en ti crezca dentro de nuestros corazones. Que podamos estar fortalecidos cada día más a través de la oración y la lectura para poder enfrentar las situaciones que se nos presenten. Tú ilumínanos, Señor, para tomar las mejores decisiones en nuestras vidas también y suple nuestras necesidades. Apóyanos, Señor, en lo que se requiera, ya sea el trabajo, estudio o el cuidado de nuestra salud. Vela por nosotros, Padre. Escucha las peticiones de aquellas personas que nos están escuchando en este momento, que puedan tener diferentes tipos de necesidades. Alivia su dolor o su angustia. Gracias, Padre, te lo pedimos todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuevamente, muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo la próxima semana a través de nuestras redes sociales. Muchas bendiciones y hasta pronto.